Es una bendición nuevamente estar adorando al Señor juntos y estar frente a su palabra. Y ya estamos por acabar Filipenses. Hoy acabamos el capítulo 3, ya solo quedaría un capítulo. Y Dios ha sido muy bueno con Semilla, ¿verdad? Nos ha permitido estudiar su palabra, nos ha permitido ir caminando juntos, aprendiendo juntos. Y lo bello de lo que la Biblia nos enseña es que no estamos cantando a un Salvador en el pasado que simplemente recordamos su muerte, sino le cantamos a un Salvador que está vivo y al que esperamos ardientemente, como veremos hoy, su pronto regreso. Le cantamos a aquel que ha muerto, sí, pero ha resucitado, y el día de hoy tenemos comunión con Él. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios dirección, guía, que nos hable a través de esta porción que vamos a estudiar? Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú eres digno de toda la honra y la gloria, Señor. Y solo queremos rogarte que abras nuestro entendimiento una vez más, Señor. Una noche más, ten compasión de nosotros y permítenos venir a tu palabra, Señor, y tener luz y dirección y confianza y esperanza en las Escrituras. Te lo rogamos, por favor, en tu nombre. Amén. Filipenses capítulo 3. Pablo nos ha enseñado a través de su testimonio grandes verdades de la vida cristiana. Y en la primera parte del capítulo 3, Pablo se enfoca en su pasado, como él llegó a conocer a Cristo. E incluso tenía un pasado, digamos, con credenciales muy especiales, ¿verdad? Él se llamaba a sí mismo el judío de judíos, ¿verdad? Verdaderamente un judío. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, él era irreprensible, y él era fariseo de la secta del partido judío más estricto. Eso era su pasado. Pero Pablo nos dice: todo lo que para mí era ganancia se ha vuelto pérdida por amor a Cristo, a fin de conocerlo y ser como Él. Entonces ese es el pasado de Pablo. Y ahora vemos también a Pablo que nos ha hablado de su presente. Pablo no solo en su pasado lo tiene como basura por conocer a Cristo. Esa es su meta presente. Pablo dice: hermanos, todavía no pretendo ser perfecto. De hecho, eso demuestra que hay madurez. Cuando alguien reconoce que no es perfecto y que todavía tiene un tramo largo por correr. Todavía no soy lo que debería de ser, pero voy a buscar correr de tal manera que, si fuera posible, yo pudiera alcanzar esta meta. Alcanzar aquella meta por la cual Dios me alcanzó a mí. Y ese es el presente de Pablo. Está corriendo como un atleta. Pero ahora Pablo nos muestra que él corre con esto en mente, teniendo un futuro glorioso, que es un ciudadano de los cielos y que él espera al Señor a quien sirve y espera que Él regrese pronto. Y es la manera en la que él está corriendo esta vida cristiana, puesto sus ojos en el futuro. Y Pablo en este capítulo nos advierte de dos enemigos muy peligrosos. Esa es una carta acerca del gozo, ¿verdad? Y Pablo tiene gozo en correr hacia la meta, en ver a Cristo como aquel que es la meta a alcanzar. Pero hay enemigos del gozo cristiano, enemigos del mensaje de la gracia de Dios. Los enemigos de los cuales Pablo nos advierte, uno de estos grupos enemigos son los judaizantes. Los judaizantes se dedicaban a enseñar que no era suficiente solamente con Cristo, sino que había que convertirse en judío y guardar ciertas leyes. Bueno, ese mensaje de los judaizantes, Pablo les llama malos obreros. Son aquellos mensajeros que despedazan el mensaje de la gracia de Dios y roban el gozo, ¿verdad? Se roba nuestro gozo cuando intentamos amar y obedecer a Dios por medio de nuestros propios esfuerzos y no confiando en la justicia de Cristo. Y ahora Pablo nos advierte de otros enemigos. Estos no son judaizantes. Estos son cristianos que se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero su vida es un completo contraste con lo que dicen que son. Viven una vida de libertinaje. Pablo les llama los enemigos de la cruz de Cristo.
Y los teólogos dicen, estos hombres son sensualistas, viven para el placer, viven para ellos mismos. Su vida misma es un mensaje contrario a lo que ellos predican que son. Y Pablo nos advierte, el legalismo judío era igual de peligroso que el libertinaje de estos hombres. Y también el libertinaje es una forma de despedazar el mensaje de la gracia, y también es un enemigo del gozo. Y Pablo nos advierte de eso en esta ocasión, en tener cuidado de estos hombres, que son los hombres que decían, pues hagamos males para que abunde la gracia de Dios. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, porque aquellos que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos todavía vivir en él? Entonces, a Pablo advierte de estos enemigos, estos hombres que practican el libertinaje. Y lo primero que hace Pablo en el capítulo 3 es exhortar a los filipenses a seguir su ejemplo. Entonces dice el verso 17 así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La primera exhortación de Pablo es: conviértanse en nuestros imitadores, imiten nuestro patrón, nuestro ejemplo, el modelo que ustedes han visto en nosotros. Ahora, qué bella forma Pablo de abordar este tema, les llama hermanos. ¿Y no es esto una verdad? Que somos una familia espiritual y somos hermanos, verdaderamente nos podemos llamar hermanos. Y bueno, a veces usamos la palabra hermano cuando no sabemos el nombre de la persona, ¿verdad? Y nos da pena preguntarle su nombre y que ya es como la quinta vez que nos saluda y todavía no me lo sé. Entonces oramos, Señor, bendice al hermano, ¿no? Y a veces da pena preguntarle su nombre. Pero en verdad somos hermanos, eso es una realidad. Somos hermanos espirituales porque hemos confiado en Cristo. Y Pablo simplemente dice, hermanos, déjenme ser su ejemplo, déjenme ser su modelo a seguir. Podríamos pensar, oye Pablo, ¿no es muy pretencioso de tu parte decir esto? Déjenme ser su ejemplo. Yo creo que no, por algunas razones. Pablo sabe que el ejemplo supremo es Jesús. Él ya lo dijo en el capítulo 2. El ejemplo supremo a seguir es Cristo. Así que él no está comparándose con este ejemplo. Pablo está diciendo, permítanme ser un ejemplo de una confianza humilde en Cristo versus el orgullo humano que exhibían estos judaizantes y también estos hombres que practicaban el libertinaje. Déjenme ser un ejemplo de verdadera espiritualidad en contraste con estos hombres que practican el libertinaje y que su espiritualidad es falsa. Así que para Pablo la verdadera espiritualidad no consiste en practicar algo místico, consiste en ver la vida desde el punto de vista de Dios. Mirar las cosas en este mundo, pero diríamos a través de la mirada celestial. Mirar las cosas desde el punto de vista celestial. Pablo, en otra sección de la Biblia, él dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Lo único que Pablo está diciendo es, yo estoy corriendo hacia Cristo, corran conmigo en la misma dirección. No se está poniendo como el ejemplo supremo, no está poniéndose como el único modelo o patrón de conducta. Simplemente dice, familia, yo estoy corriendo para allá, vamos juntos. Permítanme ser un modelo y una guía de su caminar cristiano. Aparte, Pablo no cree que es el único modelo. Notas que dice, sean imitadores. Dice, y miren a los que así se conducen. ¿Según qué dice el texto? Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que Pablo dice, hay otros modelos, hay otros ejemplos. Bueno, el mismo Pablo puso de ejemplo a Epafrodito y a Timoteo en esta carta. Así que está bien lo que Pablo está diciendo. Corro hacia Cristo, corran conmigo. Eso es lo que está diciendo. Corran en la misma dirección que yo estoy corriendo. ¿Sabes? Esto es muy saludable para la vida cristiana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Necesitamos modelos, ejemplos de una vida cristiana piadosa.
es bueno. Y aunque definitivamente no se trata de seguir al hombre, sino a Cristo, a veces necesitamos ejemplos de aquellos que siguen verdaderamente a Cristo y que nos pueden inspirar y nos pueden animar. Déjenme usar hasta esta palabra. Pueden ser mentores, ¿verdad? En nuestra vida, que nos enseñen cómo se vive la vida cristiana. De hecho, el plan supremo de evangelismo, de acuerdo a Jesús, es vayan y hagan discípulos de otros. Enséñenle a obedecer lo que ustedes han recibido. Prácticamente esa forma de evangelismo es vayan y sean un modelo de la vida de Cristo, ganen a otros y enséñenles a vivir como cristianos. Así que hay un sentido en el que cada uno de nosotros debería poder decir así: corran conmigo, yo te ayudo, vamos juntos, yo voy en dirección a Cristo, yo te ayudo, vamos juntos. Y eso no tiene que ver con pretensión, tiene que ver incluso con humildad, con la humildad de saber que Cristo es el ejemplo a seguir y vamos en dirección a Él. Así que sería muy raro un cristiano que dice: bueno, escucha lo que te digo, pero no sigas mi ejemplo, ¿verdad? Eso parecería humilde, ¿verdad? No, a mí no me... de pronto tenemos esto de, yo por eso luego no digo que soy cristiano, porque qué pena si ven cómo vivo, ¿no? Entonces hay una desconexión completa entre lo que estoy pensando y lo que dice la Biblia respecto de la vida de un cristiano. Debería poder decir: no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero vamos juntos, vamos caminando juntos con el Señor. Ahora, nota la exhortación. Pablo dice: sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen. Qué importante es que tú y yo busquemos estos ejemplos para nuestras vidas. Es importante que nos juntemos con creyentes maduros que ya llevan un caminar en el Señor y que nos pueden ayudar en la vida cristiana. Es bueno tener estos ejemplos en nuestra vida. Así que elige los modelos a los cuales vas a seguir. Elige bien esas amistades cristianas que te pueden edificar, que te pueden animar, que pueden orar por ti, que son más, que al ser más maduros no significa que son, como veíamos la semana pasada, son más perfectos que tú, por decirlo así, sino que precisamente son maduros porque se han dado cuenta cuánto necesitan del Señor y están caminando hacia el Señor. Necesitamos estos ejemplos en nuestra vida y eso nos permite juntos crecer saludablemente como cristianos. Entonces Pablo dice: observa su ejemplo y síguelo. Hay una responsabilidad de mi parte en buscar estos ejemplos cristianos en otros y poder seguirlos. Ahora, algo va a parecernos muy extraño. Esta es una carta acerca del gozo. Y en el versículo número 18 vemos a Pablo llorando en una carta acerca del gozo. Entonces mira lo que dice el verso ahí. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿cómo? Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay algo que hace llorar a Pablo. Pablo está profundamente conmovido por el estilo de vida de estos hombres. Qué interesante. Pablo no está llorando por sus circunstancias. No lo hemos visto llorar por sus circunstancias, ¿verdad? Lo hemos visto con gozo en sus circunstancias. Ni siquiera lo hemos visto llorar por aquellos que predican por envidia el evangelio para causarle problemas, dice Pablo. Pero cuando se trata de estos hombres sensualistas, Pablo está conmovido. Pablo está quebrado su corazón. Se pone a llorar por esta situación. Ahora, ¿por qué son enemigos de la cruz de Cristo? No, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué significaría ser un amigo de la cruz de Cristo? Bueno, un cristiano está tan ligado a la predicación de la cruz, ¿verdad? Que como dice aquel himno, dice que aunque es un emblema de sufrimiento y dolor y el mundo la desprecia, dice el himno: oh, yo amo esa cruz, porque en ella
el Cordero de Dios, dice que murió por mi condenación. Y dice ese himno, y un día, en vez de una cruz, mi corona Él me va a dar. Así que el cristiano, en su mensaje mismo, está ligado a la cruz porque sabe que en ese lugar el Cordero de Dios murió por su condenación. O como el otro himno dice, ¿verdad? Dice que en la cruz, yo primero vi la luz. ¿Y qué más dice? Y las manchas de mi alma yo lavé. Entonces, hay tantos himnos de los que podríamos describir cómo el cristiano tiene gozo en la obra preciosa y gloriosa de Cristo en la cruz. Y estamos tan ligados al mensaje de la cruz que incluso Lucas, Jesús nos narra que dice ahí Lucas, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, la vida cristiana no solo predicamos al Señor que murió en la cruz por nosotros, sino también predicamos que el estilo de vida de un cristiano es tomar su cruz, es dejar de vivir una vida egoísta y vivir para agradar a Dios y servir a los demás. Esa es la vida cristiana. Así que eso sería ser un amigo de la cruz. ¿Qué sería ser entonces un enemigo de la cruz? Es aquel que dice que es un cristiano, pero su vida es un mensaje totalmente diferente. Su vida se trata de él, se trata del placer, se trata de lo que puede obtener de los demás. No se trata de servir a otros, no se trata de negarse a sí mismo cuando es necesario. Es todo lo contrario, es negarlo de los demás para obtener lo suyo, aunque se llame cristiano. Entonces Pablo dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso su mensaje es el libertinaje. Su mensaje es, puedo ser cristiano sin arrepentirme. Puedo decir que soy cristiano, pero no necesito negar el pecado. No necesito dejar atrás el mundo. Puedo seguir viviendo completamente para mí y llamarme cristiano. Ese es un enemigo de la cruz de Cristo. Ahora Pablo tiene un corazón roto por estos hombres. ¿Por qué razones llora Pablo? Bueno, número uno, Pablo está llorando porque estos son un pésimo ejemplo para los hermanos. Pablo por eso dice, imiten nuestro ejemplo, porque está preocupado de aquellos creyentes puedan ser influenciados por estos enemigos de la cruz de Cristo. Son una terrible influencia, una influencia tóxica en la iglesia. Pero no solo eso, son un terrible testimonio para el mundo. Y Pablo no solamente llora porque son un mal ejemplo y son un testimonio terrible al mundo. Pablo llora por estos hombres mismos, porque su fin, dice Pablo más adelante, es la perdición. ¿Sabes? El gran teólogo, Pablo, el teólogo sistemático por excelencia en las Escrituras. Nos hemos deleitado con la forma en la que Pablo escribe Romanos, ¿verdad? Y las epístolas a los Corintios. Y simplemente leer Efesios, dices, Pablo nos eleva a territorios demasiado altos, ¿verdad? En la teología. Pero el gran teólogo es aquel que tiene un corazón de pastor, que tiene un corazón quebrado por las personas, que tiene una genuina preocupación por los demás. Y dice Guillermo Hendrickson alrededor de esto, este es el secreto misionero de Pablo, que tiene un amor real por los demás, se interesa genuinamente por la gente. Ahí está Pablo llorando por la iglesia y por estos hombres. Entonces, qué profundamente emocional es Pablo. ¿Sabes? No estoy diciendo que Pablo es emocionalista. Pablo no es emocionalista. Pablo no está controlado por sus sentimientos. Al contrario, Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero precisamente porque es lleno del Espíritu Santo, tiene emociones profundas y llora preocupado por la salvación de otros. ¿Cómo Pablo se convirtió en un hombre que se interesara tan genuinamente por los demás?
Esta es la obra de Cristo en su corazón. Esta es la obra de la verdadera espiritualidad. Ver las cosas desde el punto de vista del cielo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo obligó a otros hombres a blasfemar contra Cristo. Y cuando se topó con Cristo y Cristo cambió su vida, él estaba simplemente sin poder creer lo que había sucedido. Desconcertado ante el amor de Cristo por un hombre que había perseguido a la iglesia de Cristo. Así que ahora Pablo vive agradecido a Dios. Vive conmovido por la gracia de Dios. Y eso lo expresa en varias de sus cartas. Él dice, esto es una palabra fiel y verdadera, que Cristo vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Pablo está conmovido. Dice, soy un ejemplo de gracia a otros. Aquel que me tuvo por fiel, me salvó y me puso a servirle. Entonces Pablo vive agradecido cada día por la gran salvación que Dios ha efectuado en su vida. Y por eso el mismo Pablo escribe, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo me lleva preso, me lleva cautivo, pensando esto, que si Él murió, luego todos murieron. Y dice que Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que dice Pablo. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Cristo puede cambiar nuestra vida y puede impactar nuestro corazón, el mensaje de la cruz, de manera que ahora nos lleva a interesarnos por otros genuinamente, a amar a los demás e incluso a llorar por el pecado de otros. Y eso es lo que hace Dios. Ahora Pablo describe a estos hombres de la siguiente manera. Nos dice que son enemigos de la cruz de Cristo, pero en el verso 19 menciona un par de cosas específicas. Dice que el fin de los cuales será perdición. Dice, cuyo Dios es el vientre. Dices, mexicanos, ¿no? Porque si su Dios es el vientre, solo los mexicanos viven para comer, ¿verdad? Pero no se refiere precisamente a eso, sino que lo que Pablo quiere decir es que están controlados por sus apetitos sensuales. Literal, su Dios es su apetito, su Dios es su vientre. Viven para el aquí y el ahora. Son hedonistas, viven para el placer, viven para ellos. Esa es su prioridad en la vida, el placer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Su Dios es su vientre. Le rinden culto a su libertinaje. Lo controlan sus apetitos. Y luego dice ahí, cuya gloria es su vergüenza. Aquello por lo cual les debería causar horror y vergüenza, eso es lo que glorifican. Aquello que causa vergüenza, estos hombres lo exaltan. Entonces te das cuenta que son enemigos de la cruz de Cristo, están al revés, ¿verdad? Y dice ahí también que solo piensan en lo terrenal, es decir, piensan en el mundo, piensan en aquello que es contrario a Dios. Por eso dice Pablo, el fin de los cuales será perdición. Y esto causa lágrimas en Pablo, le causa dolor esto. Ahora los filipenses tienen que tener cuidado de esto, porque este libertinaje destruye, amenaza el mensaje de la gracia de Dios y nos roba el gozo. Entonces tengamos cuidado con los dos extremos. El extremo del legalismo, en el cual creo que yo produzco la verdadera espiritualidad a través de mis propios esfuerzos y méritos, que yo soy más espiritual de otros por lo que no hago. Me describo como un cristiano espiritual porque yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Y entonces ya no estoy confiando en la justicia de Cristo, sino en mi propia justicia. Pero también cuidado con el otro extremo, el que dice, no, yo no soy para nada legalista, yo soy muy libre en Cristo. Y vive para Él mismo y vive para el placer, en lugar de vivir la vida de un discípulo, que es tomar su cruz, dejar de vivir de forma egoísta para seguir a Cristo. Claro, por el poder de Dios,
por aquel que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, ¿cómo deben vivir los filipenses en contraste con estos hombres? Pues mira lo que dice el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y nos dice hasta cómo: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipos era una ciudad muy especial. Era una colonia romana. Y eso significa que en Filipos las personas eran básicamente una extensión de Roma. Vivían como romanos, estaban gobernados por las leyes romanas, sus vestimentas eran de romanos, hablaban el mismo idioma. Eran romanos. Simplemente era una pequeña Roma. Lejos de Roma, una Roma en el extranjero, en Europa. Y lo que Pablo les dice aquí es muy interesante, porque los filipenses estaban muy orgullosos de su ciudadanía como romanos. ¿Y qué es lo que les dice a estos filipenses cristianos? Tu ciudadanía está en los cielos. Así que estos filipenses tenían que pensar, así como la patria de ellos era Roma y el nombre de los filipenses estaba escrito en los registros romanos y hablaban su idioma y eran gobernados por sus leyes y se vestían como romanos, y es más, adoraban al César como un salvador. De hecho, era parte de la vida del imperio el darle culto al emperador. Era un instrumento político para traer unidad al imperio. Así que el emperador era Dios y se le adoraba. Ahora Pablo le dice a los cristianos en Filipos: la ciudadanía de ustedes está en el cielo. Así sus nombres también están inscritos en el libro de la vida. Y la vida de ustedes debe estar gobernada, pero por las leyes que son superiores a los hombres, las leyes celestiales, las leyes del reino de Dios. Y su conducta y sus costumbres y su idioma debe reflejar el país al cual pertenecen, la patria a la cual ustedes pertenecen. Y su Salvador es Cristo, el Señor, que un día vendrá del cielo. Y ustedes deben esperar ardientemente su regreso. Y así como Filipos es una colonia romana en el extranjero, e ir a Filipos es como ir a Roma misma, ustedes como iglesia son una colonia del cielo en la tierra. Y quienes les visiten deberían poder ver de qué trata la vida del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que les está diciendo. En contraste con estos hombres libertinos que viven para ellos mismos y para el placer, Pablo les anima: recuerden que ustedes son ciudadanos de los cielos y su vida es diferente. Básicamente, debe notarse que soy extranjero. Debe notarse que aunque vivo aquí, tengo costumbres, tengo principios, tengo una vida que se desprende de otro reino. Que vivo la cultura del reino de Dios. Que vivo, por decirlo así, bajo la ética del reino de Dios. Y eso era lo que Jesús le enseñó a los discípulos respecto al Sermón del Monte, ¿recuerdas? Esa es la vida del reino. Jesús en todo el Sermón del Monte dice: pero ustedes no deben de ser así, pero ustedes deben hacer lo contrario. Si solo saludan a quienes les saludan, ¿qué hacen de diferente? Hasta los que no conocen a Dios lo hacen. Ustedes más bien deben, y Jesús da instrucciones. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y aquí viene una de las motivaciones más poderosas para vivir de esta forma. Pablo dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo evitar el libertinaje? No vivas para el aquí y el ahora.
vive tomando en cuenta la eternidad. El cristiano tiene una forma de ver la vida muy distinta, porque para nosotros el presente está forjado por lo que Dios ha determinado en el futuro. Y nuestra vida es distinta porque esperamos a aquel que vendrá a reinar. Así que nuestra vida el día de hoy, sabemos, tiene un impacto en la eternidad, y lo que el día de hoy hacemos y vivimos, un día tendrá una repercusión. Y por esa razón nuestra vida es distinta, porque sabemos que daremos cuentas, que un día veremos al Señor, que un día Él regresará. Y cuando nuestro anhelo ardiente es el regreso del Señor, es una motivación muy poderosa para una vida en pureza. Ahora, esto es interesante. En los últimos años ha habido como un resurgir por todos estos temas de la venida del Señor Jesús. Y incluso hay hasta controversia de que si viene antes, que si viene después de la tribulación, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos somos de pronto muy dados a agarrarnos de ciertas doctrinas, ¿verdad? Y ponemos nuestra esperanza en ciertas doctrinas. Y una de ellas es la del rapto. Por supuesto, en Semilla de Mostaza creemos en el rapto, y nuestra postura es que creemos en el rapto antes de la tribulación. Y bueno, no es el tema aquí, será en Tesalonicenses, entonces pues ahí podremos hablar más del tema. Pero lo que quiero decirte es que a veces como cristianos nuestros ojos están puestos en que venga el rapto, ¿verdad? Pero más bien lo que veo aquí es que no esperamos un evento, sino a una persona. ¿Me explico? No es que los cristianos tenemos nuestra esperanza en el rapto, sino que los cristianos tenemos la esperanza puesta en el Señor Jesús que regresará un día. ¿Me explico? Entonces somos muy dados a lo místico, ¿no? Nos encanta investigar que si en el rapto qué va a suceder, y cuando cerramos los ojos, y la Biblia habla de eso. Pero nuestra motivación no debe ser, no, pues por el rapto, ¿no? Si eres cristiano vintage, como tu servilleta, recuerdas todas estas películas de terror, ¿no? Cristiano, Un trueno distante, y ¿no? Te ponían estas películas recién convertidos de los que se iban a quedar si no eran fieles a Dios cuando fuera el rapto, y entonces vivíamos todos en terror, ¿no? Entonces, bueno, hubo un tiempo en el que el mensaje era de ese tipo, ¿verdad? Y hoy puede ser el rapto y te vas a quedar, y era de esa forma. Pero la verdad es que nuestra esperanza tiene que estar en Cristo, en aquel Señor que va a venir. Ahí es donde dice Pablo, tengamos nuestra espera ardiente. Entonces déjame ponerlo así. ¿Estás viviendo a la luz de que el Señor va a regresar? ¿Anhelas ardientemente su regreso? ¿Esperas su regreso? Esa es la actitud cristiana correcta, saludable para la verdadera espiritualidad. Que todos los días vivimos como si fuera el último día, como si hoy regresa Cristo, por fin, porque Él prometió que regresaría. Bueno, Alex, pero pues Pablo tenía esa convicción, y pues hace 2000 años que no regresó el Señor. Ese es mi punto. La Biblia no nos dice qué día va a regresar, pero sí nos dice la actitud con la cual deberíamos vivir. Y la actitud es como si hoy viene el Señor, porque puede suceder. Y esa debe ser nuestra actitud. Él viene pronto y debo vivir una vida que le agrade, porque daré cuentas a Él. No en el temor de que Él vendrá, porque la actitud es el gozo de que Él vendrá. Ahora, si tienes miedo que Él regrese, cuestiónate por qué. O sea, ¿por qué tendrías que sentirte con temor de que Él regrese? Y checa tu corazón. Haz inventario espiritual hoy en la noche, antes de las 9, porque qué tal que regresa. Ay, sí, todo mal. Pero como ya van a ser las 9, entonces no te va a dar tiempo. ¿Me explico? Espero poder ser claro en esto. Sin duda alguna la Biblia describe los eventos finales, pero en este punto el énfasis está en esto, que el Señor regresará pronto. Viene la persona de Jesús. Esperamos a la persona que traerá libertad y justicia perfecta a este mundo. Pero una última cosa. Parte de la esperanza cristiana del regreso del Señor
está contenida en la siguiente palabra: resurrección. La esperanza cristiana es resurrección. Dice Pablo, cuando Él regrese, ¿qué va a suceder? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es maravilloso, es maravilloso. Los griegos decían que la salvación consistía en ser libres del cuerpo. El cuerpo era una prisión del alma. Pero no hay tal enseñanza en la Biblia. En la Biblia el cuerpo es neutral y es un vehículo por el cual podemos adorar y glorificar a Dios. Claro, en el día de hoy nuestro cuerpo está en debilidad y por causa del pecado, la Biblia dice que Dios va a transformar este cuerpo, que es un cuerpo de humillación. Pero la doctrina cristiana de salvación incluye la esperanza de resucitar. ¿Me explico? A veces como cristianos tenemos la idea de que la salvación se trata de ser libres del cuerpo y vamos a estar como una especie de cristianos glorificados como Gasparín, ¿no? Vamos a ser los fantasmas amigables como Gasparín y vamos a estar ahí por la eternidad. Pero lo que la Biblia dice es que tendremos cuerpos. La idea de un cuerpo es muy importante en la doctrina cristiana. Necesitamos un cuerpo por el cual vamos a adorar a Dios y glorificarle. Así como el día de hoy tenemos un cuerpo, en la resurrección tendremos un nuevo cuerpo semejante al de la gloria suya. Eso es muy importante, familia, muy importante. Lo que esperamos es resurrección. Esa es la esperanza cristiana. Por eso los cristianos enterraban a sus muertos con tal honor que los paganos se asombraban. No entendían por qué le daban tanto honor al cuerpo los cristianos. Por esta doctrina, por la resurrección. Ahora, por supuesto, por favor, entre paréntesis, oye, Alex, es que mi tatarabuelo era cristiano y lo incineraron, ¿y qué va a pasar si el cuerpo? Pues, ¿qué dice el texto? ¿Cómo nos va a dar un cuerpo nuevo? ¿Por qué medio? Por el poder por el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces no te preocupes si tu familia decide incinerarte. O sea, vas a tener un cuerpo nuevo, ¿ok? No te preocupes. Glorificado. Entonces, no tengas esos temores que de pronto surgen, ¿verdad? En nuestro corazón, ¿no? Va a ser un cuerpo completamente distinto. Un cuerpo semejante al de la gloria suya. Pero solo quiero que veas esto. Lo que esperamos es resurrección. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque desde el punto de vista de aquel que no cree en Dios, que tiene una visión naturalista de la vida, la muerte es el fin de la existencia. Te mueres, se acabó, no hay más. Es el fin de la personalidad. Y desde el punto de vista oriental místico, morirte es salir de este mundo de ilusión para volver al uno divino. Y por lo tanto, tu conciencia se va a desvanecer en la conciencia del uno divino. Como sea, desde un punto de vista del naturalismo o del punto de vista oriental místico, vas a desaparecer. Pero el punto de vista cristiano es muy profundo. No solamente es que vas a tener una vida eterna, es que vas a tener una calidad de vida como esta, resurrección. No es que la promesa cristiana no es que vamos a vivir mucho tiempo nada más, es que vamos a vivir la vida resucitada. ¿Me explico? Eso es mucho más. Todavía serás tú. No se perderá tu conciencia y podrás adorar a aquel que te rescató por la eternidad. Disfrutaremos de esa vida. Hoy parcialmente ya hemos resucitado espiritualmente. Tenemos una nueva vida en Cristo, pero nos aguarda esta esperanza, resurrección. Y aquellos que hemos creído en el Señor nos volveremos a ver. ¿Te das cuenta de lo glorioso que es esta promesa? Resurrección. Eso es lo que esperamos. Él regresará. Y cuando le veamos, dice dice Juan, cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, déjenme terminar con esto solamente.
no tengas temor, Dios tiene control y cuidado de ti. Y con el mismo poder con el cual Él va a sujetar todas las cosas bajo sus pies y un día resucitaremos, es el poder que hoy está obrando en nuestro corazón para santificarnos y transformarnos. Puedes confiar en Él. Él es bueno. Sus recursos son ilimitados. Entonces mira en el capítulo 3 cómo hemos visto toda nuestra salvación. Justificados de nuestro pasado, ¿verdad? Hoy Dios nos ve justos. En el presente estamos siendo santificados. Dios nos está haciendo más como Cristo en este caminar. Y un día que nos espera, glorificación. Que un día seremos libres completamente de la presencia del pecado y disfrutaremos de la eternidad con Dios. Pero mientras eso viene, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Recordar que somos ciudadanos de los cielos y esperar ardientemente a nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué no oramos por esto? Le pedimos ayuda al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esperamos tu regreso, Señor. Danos esta confianza el día de hoy, que en lo que esperamos es resurrección, Señor. Que no solamente viviremos mucho tiempo, sino la clase de vida que tú nos has dado es tu vida misma, Señor, en nosotros. Ya el día de hoy nos has resucitado con Cristo, pero todavía, Señor, anhelamos esa completa resurrección cuando por fin, Señor, nuestros cuerpos de humillación sean cambiados y transformados por ese cuerpo glorioso de nuestro Salvador querido. Y mientras Él regresa, Señor, te rogamos, Padre, nos permitas vivir como ciudadanos de los cielos, haciendo amigos de la cruz, no enemigos, Señor, no siguiendo el ejemplo de estos hombres sensuales que viven para el placer, sino el ejemplo de Cristo, que ni Él se agradó a sí mismo, sino que vivió para obedecerte a ti y para servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos, ser una colonia del cielo aquí en la tierra, y que cuando otros vean nuestras vidas puedan ver tu gobierno, tu amor y tu vida en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.